Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme estar con ustedes como siempre todas las mañanas y especialmente este lunes 4 de julio, una fecha muy importante para los Estados Unidos, ¿verdad? Así es que desde ya enviándoles muchos saludos especiales a todos los estadounidenses que este día pues están desde luego festejando esa fecha tan importante para nuestros compatriotas que también se suman a ese evento de independencia. Pues un saludo muy especial para todos ellos y la comunidad también de estadounidenses acá en nuestro país. Muchísimas felicidades. Hoy queremos, como siempre, iniciar la semana animándoles a ser constantes en sus objetivos y también a no olvidar tomarse de la mano de Dios para poder llegar a cumplir cualquier meta, cualquier objetivo que usted se trace para la presente semana. También hemos invitado a un grupo de ciudadanos para medir desde sus perspectivas las implicaciones que acarrea trazar el nombramiento de profesionales a cargos públicos importantes como el Procurador de Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Judicatura y hoy los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Para saludar, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor José Miguel Fortín. Gracias por acompañarnos, doctor. No, al contrario, muchas gracias, licenciado. Qué gusto estar aquí. También me acompaña Ulises del Dios Guzmán. Gracias por acompañarme, Ulises. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto estar aquí contigo y con este distinguido profesional y la audiencia salvadoreña. Queremos también expresar nuestro deseo que pronto se recupere. Douglas Avilés estaba confirmado también para acompañarnos este día en el programa, pero lamentablemente sufrió un percance de salud, así es que deseamos que se recupere pronto. Más allá de otros temas, como por ejemplo también para este día, algunas gremiales empresariales, algunas organizaciones de la sociedad civil han convocado, por cierto, a un apagón para protestar por este nuevo cargo del 13% en la tarifa eléctrica. Es un tema también que vamos a sumar y, por supuesto, también hablar de los temas principales que planteaba al inicio, como el tema de la Asamblea Legislativa, que tiene para los próximos días ese gran reto de elegir funcionarios de segundo grado y demostrar, a diferencia de otros tiempos, que estos pueden hacerse respetando los plazos establecidos por la Constitución. Por ejemplo, está cerca de cumplir un año de no elegir concejales en el CNJ, el Procurador de Derechos Humanos hasta el 8 de agosto y ahora teniendo prácticamente acéfalas las instituciones controladoras de la Administración Pública, que es la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué implicaciones tiene para el Estado aprobar estos nombramientos? Además, vamos a sumar otros temas, como lo decía, cómo acuerpar financieramente las medidas de combate a la criminalidad, teniendo el gobierno como base un buen respaldo político en el órgano legislativo, es decir, la correlación de fuerzas, y esto tiene que ver mucho con el tema de recursos. Así es que nos vamos contigo, Lorena, para poder también recibir de parte tuya algunos elementos que nos van a ayudar a desarrollar también a lo largo de esta hora y media nuestras temáticas. Gracias, Ernesto, buenos días y buen inicio de semana para todos. Como ya lo mencionabas, con esta resolución de la Sala de lo Constitucional no es una ni dos, sino tres las elecciones en las que deben ponerse de acuerdo la Asamblea Legislativa. De lo contrario, serían tres las instituciones acéfalas. Veamos. La necesaria aprobación de funcionarios en el CNJ, Derechos Humanos y la Corte de Cuentas lleva a pensar que el consenso podría incluir otras negociaciones. Está pendiente el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene 9 meses, elección de segundo grado. Segundo, Procurador. Está pendiente el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, elección de segundo grado. Y tercero, se está ahora pendiente de elegir a los 3 magistrados de la Corte de Cuentas. Miren qué combo más interesante. Bien o mal, el problema no es ese, el problema es en el tiempo que lo hizo, faltando un año para que se termine. En curso del análisis se encuentran 1.200 millones de dólares solicitados por el gobierno y sin el aval de Arena. Y tampoco se olvidan los 900 millones retenidos por la Sala. Nos preguntábamos que por qué en este momento la Sala de lo Constitucional
retiró esa resolución cuando ya se sabía que ya estaba cocinada. Yo quiero meter Hay tres coyunturas. ¿Por qué de una vez por todas la oposición, por qué de una vez por todas el partido de gobierno representado en la Asamblea no fijan un plazo perentorio con responsabilidad para los jueces? El día que eso pase, que no resuelven en el plazo estipulado, se le deduzca responsabilidades a los jueces. Ese día, ahí te la sale en lo constitucional. ¿Y sabes por qué? Porque al final, entiendan los señores magistrados y jueces, los peticionarios lo que piden es que le resuelvan. A complementar el escenario llegan también las inconformidades de la derecha por el aumento a la tarifa eléctrica, que tampoco se descarta una posible negociación política. Ernesto, este tipo de resoluciones cada vez son más recurrentes y mientras la sala tilda a la Asamblea de no respetar los parámetros de nombramiento de funcionarios, la crítica también viene porque esta se tarda 2 años en declararlos inconstitucionales. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de país. Adelante. Bien, gracias Lorena por darnos esos aportes que nos van a ayudar a desarrollar la temática durante el programa. Quiero aprovechar, antes de desarrollarlos, invitarlos a ustedes a que me acompañen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que tiene usted para que nos llame, también para que pueda enviar sus mensajes y de esa manera pues pueda participar con nuestros temas. Queremos enviar también de conocimiento de ustedes, @Neto López Radio, que es la cuenta que tenemos, pero también nuestra señal en vivo abierta al mundo, www.megavision.com.sb. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme este día. Por cierto, antes de poder entrar a los temas principales, se manejó durante todo el fin de semana una iniciativa que busca, llamémosle así, espontánea, que de alguna manera busca llamar la atención y convocar a un apagón para protestar por un nuevo cargo del 13% en la tarifa de electricidad, que ha sido punto de cuestionamiento por parte de la sociedad civil y gremiales que ahora se suman por considerar que es una causa justa esta situación. ¿Qué piensan? ¿Ya están listos ustedes? Yo pensé que iba a aclarar que se había cortado el pelo. Entonces, la barba, el candado, ¿no? Pero no lo aclaró. No, lo que pasa es que, ¿cómo no lo voy a aclarar? Lo que pasa es que como iba a venir usted, yo con unos 2 pelitos acá, ¿qué iba a hacer? No, definitivamente iba a tener que sentirme mal. Así es que, ¿cómo iba a competir con usted, verdad? Con esa gran barba. Bienvenidos. Bueno, me parece que la sociedad civil necesita estar más consciente y tener mayor participación. Yo coincido con que se hagan estas manifestaciones de repudio en este caso. En lo que sí no me parece es el hecho de que la manifestación de repudio sea tan amistosa, porque apagar por 1 hora realmente, yo con gusto lo voy a decir, hasta los ojos voy a cerrar, pero las protestas deberían de ser más enérgicas, más incidentes, que la sienta más el gobierno. Doctor. Bueno, yo creo que parte importante, como dice el licenciado Guzmán, parte importante del quehacer, digamos, de las democracias es poder expresarse y poder disentir, poder decir no estoy de acuerdo. Y esta medida del 13% de incremento a las tarifas eléctricas, lo que todo el mundo aparentemente coincide que se trata de una especie de impuesto escondido, ha sido totalmente impopular, totalmente impopular. Ahora, lo grave del asunto, y yo estoy totalmente de acuerdo también con el licenciado Guzmán en cuanto a que debería ser más enérgica esta situación, pero es que este gobierno está perdiendo un poco la dimensión de la democracia, pues. O sea, a mí me llama la atención, y lo decía la vez pasada en un programa y hoy en otro programa, y hoy lo voy a repetir, a mí me parece increíble la actitud que tuvo este gobierno con una señora que, entre paréntesis y dicho sea de paso, no podría yo estar más en desacuerdo con ella en su pensamiento político, ideológico, etcétera, porque somos totalmente distintos. Yo soy cristiano, católico y soy pro vida, ella es pro aborto, yo tengo un pensamiento más bien de corte libertario, ella tiene un pensamiento socialista. Pero estaba una señora íngrime y sola con una pancarta delante de Casa Presidencial, la señora Ríos, y estaba protestando por esta medida del 13%.
Y esta señora, Ingrid Misola, con su pequeña pancarta diciendo que no estaba de acuerdo con el 13%, fue reprimida por la humo como en los peores días de las dictaduras en Centroamérica. Y fue mandada a sacar de ahí y fue golpeada, tanto que me cuentan que fue a medicina legal, cosa que le molesta profundamente que me cuenten la señora magistrada presidenta de la sala de lo penal. No sé si usted la conoce, pero en cuanto puede regaña a alguien de medicina legal porque me cuente cosas. Pero la cuestión es que esta condición es carente de la tolerancia suficiente para que un simple ciudadano se manifieste pacíficamente en contra de una medida. Entonces, supongo yo que estas cosas hacen que las medidas se vuelvan más... A ver, pero eso pone en evidencia la debilidad del gobierno, el miedo del gobierno a la manifestación de la sociedad. Totalmente. El derecho de la manifestación es un punto que pondera cualquier iniciativa democrática que fortalezca. Y cualquier país democrático. En primer lugar. Y en segundo lugar, pero también un poco para darle sustento a este tema, que no es el principal por lo cual fueron convocados, pero yo creo que vale la pena mencionar, es que también hay que destacar que parte de la iniciativa con la cual el gobierno anuncia el incremento de un 13% de la energía eléctrica, lo que busca de alguna manera es destinar fondos, recuperar fondos para financiar proyectos que CEL necesita impulsarlo. ¿Y usted cree de verdad eso? Lo que sucede es que el gobierno está desesperado por dinero. Está totalmente desesperado por dinero y un día son ¿cuántos fueron? 120 millones o 150. Al día siguiente son 1.200. Al día siguiente son no sé qué cosa. Ya la gente empieza a hacer hasta memes que no dejan de ser chistosos, pero también con algo de verdad. Y hombre, si hagamos el sacrificio, pongamos el 13% de descuento en ¿cómo se llama? En los diputados de la Asamblea Legislativa, el 13% de descuento, 13% de dieta en el señor ministro de no sé qué, ¿cómo se llama? El de Economía, un par de libras de peso, y el de Hacienda, etcétera. O sea, realmente pongamos el 13% todos, pues. Pero no solo pongamos el 13% y nos vamos a París los demás. O sea, eso no tiene sentido. Es que hay que hacer el sacrificio, dijo el ministro de Economía, pero en realidad no era el sacrificio de ellos, sino que de los otros, ¿verdad? Mire, en esta cuestión del 13% hay dos aspectos importantes a mi juicio, el aspecto económico y otro es el aspecto jurídico-político. El aspecto económico, que además de que se va a tener que pagar de modo inmediato los 13% adicionales. Es una cascada, ¿no? En realidad, correcto. Sí, como se va a repercutir más en la parte superior de la parte de industria, comercio, servicio, esto se convierte en insumos, costos de los productos y en consecuencia va a ser trasladados con el incremento de los productos. Entonces vamos a tener aquí inflación. Eso es un aspecto. Otra cosa importante aquí es el hecho de señalar que en ese acuerdo, ese decreto ejecutivo señalaba que era para inversión social. Mire, la verdad es que la CEL no tiene que hacer inversiones sociales. Quien tiene que hacer las inversiones sociales es el Ejecutivo. Y luego lo maquillaron diciendo que era para expandir la red o diversificar la matriz eléctrica o de generación eléctrica, pero eso ya suena a que es una excusa, porque si tuviera realmente una planificación, la hubiera presentado previamente una proyección y hubiera determinado qué, cómo, cuánto es lo que iba a necesitar, en qué tiempo, etcétera, proyecto, si es que hubiese sido cierto. Y lo otro es la invasión que hay del Ejecutivo en las atribuciones de la Asamblea Legislativa, y el que es una parte bien importante. Okay, interesante, ya vamos a llegar a ese punto. ¿El chaparral no justifica un poco un planteamiento de no lo justifica, pero sí lo explica el hecho de haber pagado los 108 millones antes de que hubiesen sido citados a un proceso conciliatorio, con el razonamiento de que de todos modos lo vamos a perder y entonces puede ser que nos condenan a más y en lugar de que nos condenan a más, mejor le pago yo más. Realmente es un razonamiento absurdo. Si generalmente el gobierno lo que hace en estos casos se va a los conciliatorios y a lo que resulte en los juicios, eso es lo que al final paga, en el supuesto de que lo lleguen a condenar, pero aquí se declara condenado previamente y paga más. Se declara condenado el mismo. Él mismo se declara condenado y paga más de lo que debió de haber pagado,
de conformidad con el avance de la obra, realmente se vuelve sospechoso. Ese es un y eso tema- es una parte de lo que Ok. explica el déficit que tiene CELI y la necesidad de poder captar ahora más recursos. recubrir ese dinero porque no le prestan por parte del banco Alemán. para la ampliación, eso sí, de la obra del 5 de noviembre. Ulises, es un tema que hemos abordado, por cierto, la semana pasada en el programa de radio. Ulises está con nosotros de manera permanente Ah, sí, me acordé que en me el sacó análisis a mí, político. Sí, no. Lo que pasa es que sus obligaciones lo llevan a estar, pero siempre nos acompaña. Aquí quiero hacer un punto de honor en ello. Es decir, por cargos... este 13% cargos por inversión. O sea, también CEL necesita llevar a cabo o ampliar su capacidad energética para de alguna manera, digamos, satisfacer la demanda de la oferta y la demanda, que es un punto de honor crítico en todo esto. Ese es un elemento que está ahí, que me gustaría conocerlo desde el punto de vista, ¿cómo lo ven ustedes? Solo un segundo, porque el aspecto jurídico me parece importantísimo, pero mire, es que aquí hay cosas interesantes, lo que acaba de decir, por eso lo quería interrumpir, porque quiero enfatizar lo que acaba de decir el licenciado Guzmán. Esto primero sale con otra condición, es decir, no se habla de CEL al principio, primero se habla que es para cuestiones sociales y para ¿cómo es que Cargo digo? por inversión social. Inversión social. Cargo por inversión social. Fue la figura Claro, pero CEL no es el encargado de eso. Después aparece ya modificándose la historia diciéndose que es CEL. O sea que eso hay que enfatizarlo. Y el segundo elemento que hay que enfatizar es que CEL, por ser una autónoma, tiene un mecanismo de contraloría diferente de los otros públicos. De los otros entes públicos. públicos, ¿eh? Entonces, esto es como interesante porque quiere decir que ahí donde va a llegar el dinero hay una contraloría distinta. Imagínese usted qué interesante, algo que tiene que ser totalmente transparente, ya no va a ser totalmente transparente porque tiene una auditoría interna Y privada. Y privada, básicamente. Porque es autónoma. Exacto, entonces va a servir para eso. Aunque entiendo, hay un apartado donde la Corte de Cuentas de la República... Sí puede, sí, claro que puede. Pero además No recuerda quiero que pequemos un poco de ignorar esa No, yo no estoy diciendo que no pueda. Yo lo que digo es que hoy por hoy es diferente. Y además, remitámonos a lo que se supone que vamos a hablar. No hay presidente de la Corte Suprema de la Corte de Cuentas de la República. Entonces, ¿a dónde estamos delante de una situación en donde, en primer lugar, nadie confía en nadie? Porque aquí lo que pasa, y el defecto de fábrica, si ustedes quieren, es que ningún partido político confía en su rival. Pero esa sospecha que usted hace de que no tenemos presidente de la Corte no es culpa del gobierno, es culpa de la Sala de lo Constitucional. No culpa, es responsabilidad de ellos por haber declarado ilegal hasta hoy. Bueno, entonces también yo podría decir que es responsabilidad de los diputados por no haber elegido a una persona adecuada. Pero más allá de eso, que vamos a hablar de esta situación, lo que sí tengo que decir es que en este momento no existe. Entonces, independiente, porque el gobierno no puede decir, yo soy gobierno, pero no es mi culpa. O sea, la seguridad es tarea de todos y yo no tengo la culpa. Y si algo sale mal, le voy a echar la culpa siempre, como le va a pasar con esto del decreto de la energía eléctrica. Yo no sé, usted que es el jurisconsulto y el jurisprudente y el juristodo, realmente usted nos podrá decir, pero la realidad es que pareciera ser que lo van a declarar inconstitucional. No sé, usted me lo va a decir. Pero si lo declaran inconstitucional, entonces ¿qué va a decir el gobierno? Va a decir que es culpa de otros. Pero eso ya desde antes se debería de haber sabido. A ver, el análisis que ustedes han hecho hasta este momento me lleva a preguntarme, ¿CEL tiene una agenda social que cumplir? ¿Tiene una inversión social que cumplir? ¿Alguna tiene? Inversión social directa no tiene. Es que inversión social directa no tiene. ¿No? Comento, La inversión he girado invitación al presidente de CEL, creo que vamos a conversar con él para ver de qué se trata, porque lo que yo veo, y es el cambio de repente que decía Ulises, que me parece bien interesante en el análisis que estamos haciendo, que después se dijo, bueno, vamos a tratar la manera de impulsar, de echar a andar de nuevo el tema del Chaparral, porque creo que es el punto
de discusión que está muerto ahí. Es ¿no? que inversión en incrementar y modificar. Debía haber sido el punto de partida para poder hablar del 13%. La matriz de producción, ¿no? energética, eso sí puede hacerlo. Sí. Pero eso necesita un proyecto, una proyección también de cuánto tiempo es lo que va a necesitar y cuánto dinero es lo que va a recuperar para poder hacer esas inversiones. Si no lo presentó, sino simplemente dijo, esto es para inversión social, ¿qué significa? Voy a cobrar 13% más, a saber por cuánto tiempo, permanentemente, porque no hay realmente un tiempo determinado. Todo el tiempo. No son, o son medidas extraordinarias permanentes, ¿verdad? Todo el tiempo lo va a cobrar sin presentar un proyecto de generación eléctrica, significa que no es un proyecto propiamente, esencialmente de lo que le corresponde hacer, sino que dijo es inversión social, y la inversión social la tiene que hacer el gobierno, porque la inversión social es para beneficio difuso de la sociedad o para sectores vulnerables, y eso ya no le corresponde hacer. Él no es un mini gobierno, él es una institución encargada de generación y distribución de producción eléctrica, nada más. Y digo generación y producción al mayor, ¿verdad? Porque sabemos que los distribuidores menores son las otras empresas, las empresas particulares. Eso por un lado. Entonces da a entender que realmente en el fondo no es ese el punto, sino que está buscando dinero para poderlo distribuir o hacer pagos y cubrir los déficits que probablemente dejaron el chaparral por el pago que hicieron por anticipado cuando se declararon vencidos antes de que lo llevaran a un proceso. Ahora, aquí me hago la otra pregunta. Si CEL, y esta es una pregunta, no es que lo estoy afirmando, si CEL no tiene fondos, ¿habrá razón de buscar capitalizarse para impulsar inversiones con medidas como estas? Puede ser que necesite fondos, ¿Es pero válido? entonces tiene ¿Es válido? no, es que entonces tiene que decir Pero que CEL está quebrada y necesita fondos, y entonces va a buscar cómo recapitalizarse, porque realmente las inversiones, si uno lee la ley de CEL, las inversiones las tiene que hacer en base, en principio, a préstamos, como lo que estaba haciendo con el Banco Alemán, y después de determinar cuánto es lo que ha necesitado y lo que le han prestado, después se determina cómo es que tiene que pagar eso, y entonces si es autorizable los incrementos eventualmente en la generación de la energía. Pero es cosa distinta. Y ahí es donde viene el gran problema de nuestro país. Si es que el gran problema de nuestro país tiene que ver con el hecho de que ya no hay plata. Por eso es que el gobierno está desesperado viendo de dónde consigue dinero. Es que no es cosa de la CEL, es cosa del gobierno entero, es cosa de, más allá, es cosa del Estado. Estamos así de caer en impagos, así de caer en impagos. Y ojalá que no nos toque haber presagiado algo negativo. Impagos hacia afuera e impagos hacia adentro. O sea, si el gobierno ya no le paga a los proveedores, y aquí habrá algún proveedor que nos está oyendo, se quedan ya no un mes ni 2 meses, sino 3, 4, 5 meses sin que les paguen. Y deben del año pasado. Yo sé de un par de casos ahí, cuando yo estaba ahí en medicina legal, de gente buena que realmente trabajó y finalmente hasta desistió de que les pagaran, porque hay que decirlo, medicina legal, gracias a Dios, nunca tocó el dinero, sino que es la DASI, que es una cosa de la Corte, pero de todas maneras no es maldad de la DASI, sino que del Ministerio de Hacienda, usted que estuvo de magistrado, no les mandaban el dinero. Entonces la situación es que estamos en un momento de grave peligro. Ahora, todo se consigue haciendo más préstamos, todo tiene un límite. Todo tiene un límite, porque igual que en la casa, si yo ya no puedo pagar y lo que hago es pedir más préstamos y más préstamos y más préstamos, después voy a tener que pagar lo que tengo que pagar corrientemente, más el canon del préstamo que también tengo que dar, y al final voy a caer en un impago, que es en lo que estamos a punto de caer. El pasado jueves, día que llegaron varios funcionarios a rendir un informe de labores a la Asamblea Legislativa, el ministro de Economía, quien firmó este decreto, dijo: comprendo el rechazo, pero es tiempo de sacrificarse.
El que va a hacer 13% de su sacrificio. Estamos también. haciendo este sacrificio y es un Estamos- sacrificio. Pero, ¿y decía, cuál es el y sacrificio decía, que ellos hacen? Sí, decía, estamos haciendo este sacrificio y es un sacrificio y comprendo a la población y su rechazo, pero creo que es tiempo de hacerlo. ¿Y qué cree que hemos Por estado cierto- haciendo todo este tiempo? Por cierto, se corrió la versión de que había renunciado, pero hizo circular también él un comunicado donde se mantenía precisamente en el cargo. Digo esto porque eran parte de los elementos que surgieron a raíz de toda esta declaración en la que él citó bien claro el ejemplo del sacrificio como parte de lo que viene por delante. Pero es que, licenciado, el pueblo ya no aguanta más sacrificios. Si el caballero en cuestión cree que este es el primer sacrificio que va a hacer el pueblo, es que está totalmente divorciado de la realidad. Está totalmente divorciado de la realidad. Si el 13% del impuesto de la energía eléctrica que se suma al 13%, porque de verdad va a ser una cascada, todo le van a subir, a todo le van a subir. No se trata de que venga con la hipocresía que apareció un comunicado después diciendo que hay personas que solo van a pagar 80 centavos. Nanay, van a pagar 80 centavos más todo lo que venga de la cascada de inflacionaria que va a venir después. Porque si creen que realmente los demás no le van a subir y que van a decir, ay, sí, pobrecitos, no va a pasar así. Estamos delante de una nueva cascada inflacionaria en donde además está ocurriendo que el petróleo está subiendo de nuevo de precio. Hace unos años, hace unos meses inclusive estaba a $2 el galón de gasolina, ahora ya está a $3 el galón de gasolina. Realmente esto va a seguir subiendo y todo esto va a ser un desplazamiento de los niveles de gasto que yo creo que el gobierno pretendía que nadie se diera cuenta. Alguien de repente lo sacó a la luz pública y por eso es que esta situación está así. Este no es un impuesto, es un cargo a la energía establecida en la ley de electricidad. Ese es el punto de discusión también, porque es un derecho de potestad legal que tiene, en este caso la CIGED, que lo aprueba o no lo aprueba, que por cierto fue un tema de debate que tuvimos el viernes con los panelistas del programa, ¿no? Entre el cargo en principio es un cobro, en este caso impuesto, pues le llaman cargo, porque es similar al impuesto, pero es un cargo que se genera derivado de la administración, de la producción y prestación del servicio. La inversión social que tiene como destino los sectores vulnerables, eso no es parte de la finalidad de la CEL y por tanto ni tiene que ver con la naturaleza de la producción y la prestación del servicio. Por eso no es un cargo. Es un cargo que diga, mire, la utilización de la red eléctrica, eso sí tiene que ver con producción y la prestación del servicio. Pero inversión social no tiene, ni es competencia de CEL, ni es parte del cargo. Ahora, ¿a qué se parece eso? Es que en derecho no es el nombre lo que determina la consistencia de las instituciones. No es porque le llamen cargo que se convierte en cargo, claro. No es porque al sapo le llamemos vaca que el sapo va a ser una vaca, ¿verdad? Sino que va a seguir siendo un sapo que le llaman vaca, ¿verdad? Que es cosa distinta. Esto es un sapo vaca, ¿verdad? En este caso en particular el cargo no es un cargo, porque los elementos materiales no se corresponden con lo que la Constitución y el Código Tributario determina que son los cargos. La Constitución determina que los tributos en general, las tasas, los impuestos y las contribuciones especiales tienen ciertas características que están legalmente reguladas. En este caso en particular, el impuesto es una prestación económica que no tiene una contraprestación específica, a diferencia de la tasa. Y como no tiene una contraprestación específica, sino que sirve para la realización de los fines del Estado, eso es parte de la inversión social, por tanto tiene las características de un impuesto y no tiene las características de una tasa. Y como los elementos materiales son los que determinan la naturaleza de la institución, es un impuesto de competencia de la Asamblea Legislativa y no de competencia del Ejecutivo. Por tanto, lo que hay es una invasión, usurpación de atribuciones del Ejecutivo en las funciones del Legislativo. Corriendo por su experiencia de haber estado en la Corte, entonces significa que esto es inconstitucional. Es inconstitucional. Lo va a declarar inconstitucional la Asamblea. Bueno, materialmente, porque yo no puedo hablar jurisdiccionalmente, pero materialmente es inconstitucional. Pero si la carta jurídica lo llevan a poder de alguna manera predecir eso, no hay ninguna
vuelta o excusa que no pueda creer que no va a desaprobarse la En medida, mi ¿no? opinión, que debería ser declarado inconstitucional antes de que entre en vigencia, porque cuando esto entra en vigencia, si eventualmente después se ordena la devolución, nunca hay devolución, ¿verdad? Así es que siempre va a pagar por lo menos al principio las primeras cuotas. El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, sostiene que sí, lo que busca es captar fondos para poder de alguna manera trasladarlo en inversión social. Más allá de los debates, Está confirmando que no es de su competencia, la inversión social no es del Ejecutivo. Él mismo está diciendo, argumentando lo que usted está diciendo. Justamente, está confirmándolo. No, perdóneme, pero es que ahí es donde yo digo, pucha, es que o son brutos o se hacen, pues. O sea, realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora, yo no me acuerdo si un magistrado me dijo, y no me acuerdo si fue usted u otro, pero me dijo que a la Corte se le pide en forma y en fondo. Es decir, el fondo sirve para decidir, pero la forma sirve para admitir. Entonces, si eso es cierto, habría que ver cómo se pidió. Sí, depende de cómo se haya formulado la demanda. Esos requisitos formales, que es la forma, va a depender si la demanda es admisible o no, independientemente de si el elemento material que resulta ser inconstitucional lo sea o no lo sea, porque en ese momento no es el elemento material, es decir, en ese momento no se va a determinar por parte de la sala si eso es o no un impuesto, por ejemplo, o si es un cargo. Pero se puede detener el acto reclamado. Sí, ¿verdad? Podría, si lo admite, si lo admite, y si hay apariencia de lo que le llaman de buen derecho, que más bien es previsibilidad de que eso resulte ser inconstitucional, entonces podría, por anticipado, la sala declarar la suspensión de los efectos del acto. Depende en qué momento lo haga también, y eso va a depender del efecto que tenga. Si lo hace antes de que lo apruebe la CIGET, pues entonces simplemente tendría que suspender la tramitación de la ratificación de ese decreto ejecutivo. Si lo hace después, lo que tendría que suspenderse es la aplicabilidad, porque ya debería de entrar en vigencia después de la ratificación de la CIGET. A ver, recuerden que dentro de la estructura de precios que ha tenido la energía, incluso el sector privado reconoce que han habido bajas importantes en los últimos años y que esto de alguna manera pues vuelve al desequilibrio, ¿no?, que puede tener. Cualquier impacto, como ustedes lo dicen, es un efecto cascada, como lo decía Jorge Arriaza, obviamente golpea costos de producción y lo hace menos competitivo, estamos claros. Pero aquí hay un elemento también bien importante a efecto de equilibrar un poco el análisis que estamos haciendo. Me corresponde un poco introducir también esos elementos que de alguna manera pertenecen al ausente en esta mesa. Y dice el gobierno, esta es una decisión unilateral del presidente Serén con base a estudios, dice. No es cierto que se esté castigando a toda la población, como se dice. El 70% de la población va a continuar pagando lo que ha pagado de energía en los últimos años, porque, según establece el parámetro, las personas que consumen menos de 99 kilowatts mantendrán el subsidio de energía eléctrica. Entonces, este es un elemento que está ahí, obviamente, como parte de lo que sostiene el gobierno, por lo cual la mayoría de la población no va a sufrir este impacto. Pero esa es una falacia, absolutamente, absolutamente. Pero es que es una falacia vulgar. Bueno, todas las falacias son vulgares, pues, pero esta particularmente es más vulgar. Porque el hecho de que a alguien no le aumenten la cantidad, sino en unos cuantos dólares, no quiere decir que no va a pagar todo lo que van a pagar los industriales y lo que van a pagar el resto de la población. Por eso es que esta es una cascada inflacionaria. Esto que está diciendo quien lo haya dicho es una mentira, falacia es mentira, ¿verdad? Mentira lógica y mentira vulgar en este sentido, porque verdaderamente todos vamos a sufrir. Es más, vamos a sufrir antes Correcto, de que entre el impuesto. Entiendo que este mes tiene que tomarse la decisión, que son los parámetros que tiene la CIGET al inicio y a mediados de año de poder analizar el tema de precios de energía. Voy a hacer una pausa para ir cerrando un poco este ciclo y entramos a ver las implicaciones que tiene para el país, de acuerdo al análisis que ustedes tienen, de que no se vuelvan a cumplir los términos para la elección de magistrados de segundo grado. Decía el doctor Fortín, tenemos al ente contralor de la administración pública, ¿verdad?, acéfalo en este momento. Vamos a ver. Hablamos de esto cuando regresemos. Gracias a usted
por estar participando, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter. Escríbame. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. El pueblo no puede elegir nada de eso. Ya ellos harían las cosas tal como ellos convengan, pero tendrían que hacerlo lo más rápido posible para que hayan decisiones. Están jugando con nuestro pueblo, ¿verdad? Y deberían de ponerse de acuerdo para que todo salga bien y nuestro pueblo empiece a creer en ellos. Empezar a ver quizá la población para que a través de eso puedan encontrar una respuesta ellos mismos, ¿no? ¿Verdad? Porque ellos no en ningún momento se han puesto de acuerdo. Es necesario que cada diputado pueda entender según su función, ¿no? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, había dicho que eran digamos, cada 6 meses que CIGET hacía una evaluación. No, pero son cada 3 meses. Cada 3 meses revisa el pliego tarifario, ¿verdad? Del costo de la energía eléctrica para poder ser estudiado si se mantiene, se baja o se sube. En este caso, partiendo del tema principal, será que va a tener que evaluar la CIGET si realmente este pliego del 13% es aplicado como tal. Tenemos precios más bajos de Centroamérica en electricidad después de Panamá y eso hay que aprovecharlo en términos de precio, dice el secretario técnico de la presidencia. Pero bueno, ahí están, esa es parte de la discusión. Eso depende de un montón de cosas, pues no es que por bondad o porque aquí vino a amanecer Santa Claus, pues, o sea, lo que pasa es que aquí tiene que ver un poco con que la energía eléctrica térmica, porque también tenemos una cantidad importante de energía térmica, claro que se quiere hacer geotérmica y todo lo que ustedes quieren, hidráulica o como se llame, etcétera, pero el gasolina, el petróleo, etcétera, han estado bajos, pero están subiendo, en este momento están subiendo. Hubo un tiempo que el barril valía más de $100, $150, después llegó a valer 30, ahora ya va por 50, entonces está subiendo de nuevo y esto nos va a ir incrementando la tarifa. Entonces, usted tiene el 13% del IVA, más los otros 20 impuestos que han puesto, más el incremento de la gasolina, que va a tener una repercusión también en cascada, porque la gasolina sube y sube todo, más el caos vehicular, porque es que antes yo me tardaba en venir de mi clínica a este canal, por ejemplo, me tardaba 2 minutos, ahora me puedo tardar 1 hora. O sea, 1 hora, es que realmente el caos es terrible en todos lados. Entonces, claro, eso, pues ni modo que yo apague la gasolina en vista de la protesta que yo voy a hacer, particularmente voy a pagar la gasolina no pagar, sino apagar la gasolina. No puedo. Entonces, todo esto es lo que trae. Predicen que no va a tener el efecto entonces a ustedes, porque decía Ulises al principio del programa que es un poco humorística la decisión. Así creo que fue el la tema. protesta es humorística. La protesta es muy amistosa. Muy amistosa. Gracias por la corrección. Y además por el efecto de que no se sabe si quién va a tener que pagar la energía. No, si es que lo que pasa es que es una protesta simbólica, totalmente inocente, si usted quiere. Ahora, si les funciona, entonces el gobierno va a decir que hay, ¿cómo fue que dijimos? Intento de golpe en la oscuridad. Intento de golpe en la oscuridad, cabal. A ver, es un costo que asumen. A ver, de algo sí hay que reconocer que el 70% de la población consume abajo de los 99 Pero es un costo en cascada, ¿no? Ahora, lo que ustedes temen es el efecto de cascada. Y que ese 13% va a ir incrementando. En la medida en que va incrementando los costos,
generales de la energía eléctrica, ese 13% va a ser cada vez más dinero. Porque es por ciento. Porque es porcentual, correcto. Hay que ver cómo funciona entonces el sistema de la Contraloría también de mercado, ¿no? En este caso la Defensoría sobre ese tema. Y aquí no funciona pasemos a hablar, aprovechando la presencia de ustedes, a ver qué implicaciones tiene el hecho de que no tengamos ahora y cuál es la, llamémosle, la lectura que le dan ustedes a esa resolución y qué es lo que prevén que venga con la nueva elección de los presidentes del Corte de Cuentas y magistrados, 2 magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Fíjese que si comienzo y usted le da el toque magistral de la legislatura, es que desde la perspectiva del no abogado, para que después el abogado nos pula la idea, yo creo que el problema central tiene que ver con el proceso de la elección, porque los procesos electorales de segundo grado, tal vez recordar muy rápidamente que las elecciones de segundo grado no son elecciones de funcionarios de segundo nivel. No, son funcionarios de primer nivel que son elegidos, no electos, que no se dice así, son elegidos por, los señores diputados. Entonces, los diputados son elegidos por el pueblo elige a los diputados teóricamente dejan de ser de un partido y teóricamente representan al pueblo mismo y teóricamente eligen a los magistrados de corte, a los magistrados de la, ¿cómo se llama esta cosa? De la Consejo Nacional de la Judicatura, de la Procuraduría, Corte de Cuentas, etcétera. Entonces, todo eso son los de segundo nivel. Pero el defecto de formación, creo yo, es que como son gente que pertenece a partidos políticos y que son personas que perteneciendo a partidos políticos, pues tienen que seguir las directrices de sus propias presidencias o secretarías generales, pues desafortunadamente también obedecen a un planteamiento político. Yo voy a poner un ejemplo y por eso me le quería adelantar. Porque vienen los señores, abogados de la República. Y los abogados de la República eligen a una terna para que de ahí salgan los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y también para que salgan 3 plazas de las 7 que tienen que ver con el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero no van a ser los señores diputados, los señores, abogados, los que de verdad los elijan. Ellos van a elegir a un montón de personas y los que tengan mayor número de votaciones van a ir a la Asamblea Legislativa. Y una vez va a ser la Asamblea Legislativa la que escoja por afinidad política a uno o a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien que puede ser un excelente candidato, al final termina con que no es elegido. Usted, por ejemplo, creo que llegó en esta última o anterior y en la anterior también a tener... En la del 2012 llega. Pero a tener un nivel de votación bien alto. En la de los abogados. De los abogados. Sí. Pero los abogados no iban a elegir. Ya me quedé aquí, se me cayó. Está bien, ahí. No hay problema. Yo creo que es el boicote. Es parte de la protesta ya. Regresemos al punto. No se me asuste, le voy a dar un poquito de aire. Mira, pero tiene seguro. A ver, el tema trasciende si es que verdaderamente se encontrará a alguien que tenga no esa particular afinidad, que es bien difícil a veces de poderla encontrar a la hora de elegir un funcionario? Mira, yo creo que en esta coyuntura, porque es similar a las anteriores, pero esta coyuntura en particular, en donde están coincidiendo elección del Procurador de los Derechos Humanos, elección de magistrados de Corte de Cuentas y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que, de elección de Consejo Nacional de la Judicatura. Pero realmente creo que el eje que está afectando estas otras elecciones, la del Procurador, Corte de Cuentas y Consejo Nacional de la Judicatura, es la elección que todavía no va, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ocurre que se dio en estas circunstancias que se tardaron? Y eso podría ser una explicación si tuviese esto alguna intencionalidad política. Es decir, que se tardaran 2 años. Nosotros estamos con este tema que yo he planteado, lo que estamos viendo es el árbol, no el bosque. Es
Es decir, Así lo que viene por delante. Están viendo lo inmediato, no pero lo que realmente está allá. no es a lo que le están apostando a la visión de los políticos. La visión de los políticos está en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en 4 de la Sala de lo Constitucional. Ese es el punto. Pero antes de eso están estas elecciones: Consejo Nacional de la Judicatura, Corte de Cuentas y el Procurador de Derechos Humanos. Lo que ocurre es que en esto va de por medio el Consejo Nacional de la Judicatura, pero el hecho de que vaya además Corte de Cuentas y Procurador da lugar a que las elecciones se hagan en combo y que se pueda negociar, y que si algún partido en particular tiene la intención de llegar a controlar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tendría que pasar primero, y ese es el primer intento, de controlar al Consejo Nacional de la Judicatura. Exactamente. Porque el Consejo Nacional de la Judicatura propone el 50% de los candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia. El otro 50% va por elección de la FEDAE, es decir, de los abogados. Ahí podría ser que haya algún abogado que sea aceptable desde el punto de vista del criterio de los partidos políticos, pero no hay seguridad porque pasa por el filtro de los abogados. De modo tal... No, de los diputados. No, el primero, la FEDAE pasa por el filtro de los abogados, esos candidatos, entonces no hay seguridad para los partidos que sus candidatos puedan pasar ese filtro. Pero si ellos controlan el Consejo Nacional de la Judicatura, entonces ya tendrían seguridad que sus candidatos sí van a aparecer en la lista de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en consecuencia, eso es lo que ha entrampado a la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. La pretensión de los partidos políticos de garantizarse el órgano que va a proporcionar el 50% de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para después hacer el esfuerzo de controlar la Sala de lo Constitucional. A ver, aquí tengo una publicación reciente que se hizo en el periódico La Prensa Gráfica, en una declaración que se diera que la elección no se ha realizado porque simple y sencillamente los partidos se han enfrascado en negociar cuotas de poder. Pero es que es lo que está diciendo el licenciado Guzmán. Es que mire, quisiera que la gente lo entendiera. Son siete los ¿cómo se llama? Los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. De esos 7, 5 están en elección en este momento y desde septiembre del año pasado. Y 2 siguen todavía en el ejercicio de su cargo hasta septiembre de este año. Esos 2 son el licenciado doctor, no sé, Santos Tremiño y la licenciada doctora de Torrento. Entonces, estos 2 siguen todavía hasta septiembre. Ahora, de estos 5 que se van a elegir, ese es el problema, decía, de la construcción a través de los partidos políticos. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no estoy diciendo qué es lo que deba pasar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que van a más o menos ver que haya 2 que sean más o menos de derecha, 2 que sean más o menos de izquierda y 1 que sea más o menos de gana, ¿verdad? O sea, ahí no sé. ¿Cuotas de poder para qué? Eso para dejárselo a la población. ¿Cuotas de poder para qué? Es que no debería de ser, pero ese es el defecto de la construcción. Porque dentro del CNJ también hay muchos aspectos que tienen que ver con las propuestas de magistrados. Por eso, claro. Pero es que eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, digamos que fueran 2 de derecha, 2 de izquierda y el de gana. Digamos que el de gana, pues no sé qué es, pero digamos que es de repente de derecha. Bueno, pues entonces son 3 de derecha y 2 de izquierda. Pero los 2 que quedan son de izquierda. Entonces quedan 4 de izquierda y 3 de derecha. Entonces resulta que al final tienen en la correlación de fuerzas políticas algo que no le gusta a la derecha y que no le gusta a la izquierda tampoco, porque no, es lo que le digo, nadie cree en nadie. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que como nadie cree en nadie, porque al final y al cabo ha resultado que todos hacen un poco más de lo mismo, porque se acuerdan cuando en la Asamblea Legislativa ganó el FMLN la mayor cantidad de diputados, no me acuerdo, pero Arena y el PCN en aquel momento se pusieron de acuerdo para que Ciro Cruz Cepeda siguiera siendo el secretario, ¿cómo se llama? Presidente de la Asamblea. El FMLN se rasgó las vestiduras, dijo que eso no podía ser, que era una cosa horrorosa, que es lo mismo que acaban de hacer.
Es exactamente lo mismo que acaban de hacer. Ahora Arena ganó la mayoría de las diputaciones, pero se ponen de acuerdo con el otro partido y entonces ahora ellos se quedan en el ejercicio de la presidencia. Los diputados que son la expresión política de los partidos políticos todavía les falta madurar bastante y entonces lo que está sucediendo es que nadie confía en el otro y todos tienen miedo que el otro le vaya a meter zancadilla. En buen salvadoreño eso es, y por eso es que no eligen a los de la Corte, al Consejo Nacional de la Judicatura, porque no solo van a proponer al 50% de los... No solo de los magistrados de la Corte, es de todo el órgano judicial y de los que hacen las propuestas de las ternas. Exacto. Entonces lo que sucede al final es que ahorita mismo, durante un mes, podrían cambiar una buena cantidad, por ejemplo, o no es así, de los jueces o de lo que sea. No digo que se pueda cambiar tan fácilmente, ¿verdad? El problema que tienen es que en este momento no hay pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y entonces no podrían hacer las propuestas de terna. No, pero digo, si hubiera elección ahorita. Si hubiera elección, sí. En este momento, con todas las retrasadas, todos estos los podrían proponer la mayoría del Consejo Nacional de la Judicatura, que podría ser así como se vienen perfilando las cosas, o bien de izquierda o bien de derecha. Digo así como se vienen perfilando, porque pareciera ser que el perfil profesional del juez no es tomado tan en cuenta como debería de serlo, y entonces también obligan o deforman propiamente a los jueces, porque los meten en un carril o los meten en otro, en lugar de darles la directriz de ser profesionales del derecho, sino que los están deformando, los están obligando a que se deformen. Eso es lo que está ocurriendo. Y en esta elección, que ya de por sí es delicada, el Consejo Nacional de la Judicatura, por la repercusión en la Corte y en todo el órgano judicial, pero también se agrava el problema de que ahora hay que elegir también a magistrados de la Corte de Cuentas, que es también importante, porque es la que fiscaliza la hacienda pública y la ejecución del presupuesto. Pero eso también es lo que da lugar a posibilidades de intercambio, porque el abanico de funcionarios importantes a elegir ya se hace más grande, más apetecible. Creo que menos importante para todos los partidos políticos es la Procuraduría para los Derechos Humanos. Sin embargo, sigue siendo importante, pero como los resultados concretos de las decisiones están más bien en el Consejo Nacional de la Judicatura y en los magistrados de la Corte de Cuentas, con el problema que ahora tiene la incertidumbre, parece ser lo que he escuchado, que la Asamblea Legislativa a su vez no sabe si va a tener que elegir para la terminación del plazo de los magistrados que fueron declarados inconstitucionales, o si tendría que ser un nuevo plazo, porque eso, a diferencia de otras sentencias, no lo dice en esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, y entonces tienen ese problema, porque elegir para un año a magistrados de la Corte es una cierta característica que probablemente algunos candidatos no podrían aceptar, probablemente, pero también elegir para 3 años ya puede ser, digamos, más apetecible, y entonces variaría las posibilidades de la aceptación de los candidatos. Pero no puede ser que un año pase a céfala la Corte de Cuentas. Ya vamos casi por un año. Y no llevamos casi un año del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, y además que y le la afecta, corte, y tuvimos una corte también, ¿verdad? Como con 3 meses. ¿Cuánto pasó una corte? 4 meses pasaron también en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y es más, que le afecta más, por ejemplo, a los políticos, no digo al país, a los políticos, que haya o no haya magistrados en la Corte de Cuentas, o que haya o no haya concejales en el Consejo Nacional de la Judicatura. En este momento le afecta más los magistrados de la Corte de Cuentas, porque los otros pueden todavía esperar, y a lo mejor, ojalá me equivoque, no estarán esperando a que se llegue hasta septiembre. Yo estoy casi seguro que sí. Estoy casi seguro que sí. Para que entonces tengan que garantizarse en su momento cómo va a quedar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura. Mi predicción es que van a llegar a la Corte Suprema, a la Corte, ¿cómo se llama? Al Consejo Nacional de la Judicatura. No, al Consejo Nacional de la Judicatura hasta septiembre, para elegir a todo el paquete. Ya van a ver, ya van a ver. A ver, pero entonces predice que va a ser una situación bien compleja, difícil también, si lo queremos ver desde ese punto bastante enmarañada. Y eso de que la Sala de lo Constitucional le haya dado hasta el 29 de junio a la Asamblea Legislativa, yo escuché ya un comentario por ahí de algún diputado que dijo, bueno, ¿y la Sala por qué no tiene que dar plazo a nosotros? Es decir, está diciendo, si elegimos en el plazo será porque nosotros queremos, y si no elegimos,
será simplemente porque todavía no podemos. Entonces, es decir, no es importante para ellos ni que se lo diga la Constitución, ni que lo diga la Sala de lo Constitucional. Que es la tragedia, es la tragedia. Ellos van a elegir en el momento en que lo consideren oportuno, y esa oportunidad va a ser en el momento en que logren conciliar las pretensiones de los partidos políticos con relación a los funcionarios que tienen que elegir. Ok, voy a una pausa comercial. Viene también la elección del próximo mes de agosto del Procurador de Derechos Humanos. Yo pensé que me iba a decir de la feria, de la reina de la feria. De la reina. Se va a unir la elección de la reina. Feria de la Consuma, ¿no? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho invitarlos a que me acompañen hoy en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierdan. Análisis también muy importante de temas de país a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Bueno, yo pienso que estos señores, pues si entre ellos no hay una unidad, mucho menos van a poder sacar adelante nuestro país, porque todo depende de ellos. Pues. Creo que afecta a todos los procesos que están pendientes, ¿verdad? Porque todo lleva un retraso y hay personas que ya tienen mucho tiempo esperando por una resolución que se van a ver afectadas. Los políticos quizás nadie los entendemos, porque cada quien habla por su lado, cada quien busca su propio beneficio y se olvidan de lo más importante que es el pueblo. Dejan las instituciones al cépalo, que Dios los bendiga y nosotros alcanzamos nuestros objetivos sin Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por estar enviando sus mensajes a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene para poder participar formulando estos comentarios. A ver, siguiendo en el curso del tiempo que va acortándose en la entrevista, me gustaría de alguna manera conocer la valoración que ustedes tienen sobre el papel que ha desarrollado el Procurador de Derechos Humanos, también el escenario en el que se muestra en ese contexto de elección en la Asamblea Legislativa, sobre todo porque el 8 de agosto concluye su periodo. ¿Qué piensan? ¿Cómo valoran ustedes el trabajo? ¿Vale la pena reelegirlo o cuáles son las aristas que hay alrededor de esa figura polémica, emblemática, como seguramente usted la vivió también en el tema de a su paso por el Instituto de Medicina Legal? Sí, ¿no? sin duda, o sea, sin duda. porque sí. son cargos bien, digamos, que son polémicos, cargos polémicos. Gracias por el complemento, ¿no, doctor? Sí, no, mire, lo que pasa es que sí son polémicos, pero también tienen una naturaleza totalmente distinta, ¿verdad? Porque ahora que yo ya no estoy en medicina legal, pues puedo hablar con más libertad y mucha más soltura sobre cualquier posición que sea mi posición, porque yo siempre he tratado de decir lo que yo creo que es lo correcto, aunque evidentemente puedo estar equivocado. Y no tengo ningún problema con alguien que no esté de acuerdo conmigo. Como le decía al principio del programa, la señora Bessie Ríos, es que cuanto ha podido hablar mal de mí, lo ha hecho, y ese es su derecho, y yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Es decir, yo estoy defendiendo el derecho de ella a disentir de mí y del gobierno, por supuesto. Otra cosa es el cargo que yo tenía. Ese era un cargo esencialmente técnico, y mientras yo era director de ahí tenía que hablar técnicamente sobre lo que eran los muertos y sobre lo que eran las valoraciones, misma situación que ahora ya no existe más, porque que yo sepa no volvió a haber nunca más una conferencia de prensa, y ahora pues la amiga magistrada que gobierna a ojo y antojo medicina legal, pues ¿cómo se llama? No permite ya que la dirección dé nunca más ninguna valoración. Pero ese es otro rollo. El del Procurador de Derechos Humanos es un rollo diferente. Y ahí yo le veo la encuesta arriba al diputado Morales, ¿cómo se llama? Diputado, no, el licenciado David Morales, porque se ha peleado frontalmente con Arena. Entonces, se ha peleado frontalmente con Arena, tiene una posición, yo pienso que sí, tiene una posición bastante sesgada, y en ese orden de que tiene una posición bastante sesgada, realmente no va a tener los votos de Arena, y esa es la realidad, no los va a tener.
Entonces, independiente de cualquier otra cosa, y ya lo dijo Arena, no me acuerdo si en este programa o en otro, pero la realidad es que ya lo dijo, cualquiera puede ser, menos el señor Morales. Entonces él no va a ser. Así que ese es el rollo en este momento. O sea, yo lo que cargo polémico, ¿no? Es un cargo polémico, Sí, definitivamente. Claro. Porque tiene que defender los derechos humanos. Sí. Y la defensa de los derechos humanos aquí y en todas partes del mundo implica oponerse en general al que tiene el poder de violentar esos derechos humanos. Y quien tiene el poder de violentar los derechos humanos es la institucionalidad del Estado. Arena tiene razón de advertir que no le va a dar su apoyo por ese trabajo polémico que a lo mejor no le ha gustado cómo lo ha desarrollado el procurador. Bueno, yo no. Es más, hay una declaración que la tengo acá, que la hizo el diputado Alberto Romero en uno de los periódicos electrónicos y decía, procurador nuevo va a haber. Nosotros no apoyamos una reelección simplemente porque el procurador actual es activista del FMLN, no sé, él ya lo desmintió el procurador acá en esta misma mesa. ¿Qué piensa? Bueno, digo que debe de oponerse a la institucionalidad del Estado que viola los derechos humanos. Por eso es criticable, por ejemplo, salir hablando de los grupos de exterminio, salir hablando de los derechos humanos de los detenidos, pero esa es la tarea de él. Y yo creo que en ese punto él hace lo que él cree que es su tarea. Me parece que son dos aspectos en particular los que le dan el problema de la reelección. Uno es el hecho de la defensa que ha hecho el procurador de los funcionarios con relación precisamente a ser afiliados a partido político, porque considera que es violatorio de las personas el hecho de que se le inhiba de optar a cargo público por estar afiliado a partido político. Es una de las posiciones que ha sido polémica por parte del señor procurador y que le es dificultoso para él. Y es una posición que es más o menos acorde con la posición del Frente. No sé si por ahí vendrá precisamente el hecho de señalar que él mismo es activista del Frente. Que lo sea o no, no lo sé, pero esa es una posición que es coincidente con la posición del Frente. Sin embargo, la justificación que da es una justificación desde el punto de vista de los derechos humanos y no desde el punto de vista de los intereses partidarios. Y lo otro es la posición que él ha tenido con relación a los militares. La posición incluso activa que ha participado, que ha ido hasta la misma Corte Suprema de Justicia sin que el procurador tenga propiamente legitimación activa para participar y ha pedido expresamente que haya extradición. Y esa posición de la extradición es algo que también resiente Arena, porque la posición de Arena en ese caso en particular es que no debe haber extradición. Yo creo que también, de nuevo, él lo hace, el procurador lo hace desde el punto de vista de los derechos humanos, según él defendiendo los derechos humanos de las víctimas, pero al tener esa posición violenta los derechos humanos de los mismos militares que están ahí detenidos cuando hay una sentencia de fondo que dice que no son extraditables y que por tanto ni siquiera debería estar en discusión si los van a extraditar o no, menos aún estar en detención. Pero la Corte Suprema de Justicia los mantiene en detención provisional en cuanto que no toma decisión y es una posición que es sustentada y apoyada por el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, en ese tema tan sensible que choca precisamente con la visión, con la posición de Arena, es algo que me parece que desde el punto de vista del partido no cree que es una posición que debe de tener un procurador, porque defender la extradición de los militares es algo que puede introducir incertidumbre, inestabilidad en el país. Entonces es atentar en contra de la certidumbre, de la estabilidad, de la seguridad jurídica del país y violentar los derechos humanos de los militares. ¿Y esa es la condena que tiene por lo cual los partidos en su momento? No, digo como citar el ejemplo. Pero es que fue un ejemplo. Yo estoy poniendo al correcto. Por eso decías, ese es uno de los entonces piezas o puntos claves que de alguna manera determinan si es válido o no el papel que debe desarrollar. No, es que es válida la posición que él tiene, es válida, pero digo yo que no es coincidente con una visión, con la visión del partido Arena. Y con la visión del país que tiene Arena, porque cree Arena que tener esa particular visión produciría o generaría inestabilidad en el país si es que acaso se diese esa extradición e introduciría incertidumbre
en la jurisdicción salvadoreña. ¿Por qué razón? Porque la misma Corte Suprema de Justicia va a contradecir un precedente de la misma Corte Suprema de Justicia, y ese precedente sería realmente nefasto, porque cualquier otra Corte Suprema de Justicia posterior podría venir a derogar o a revocar esta sentencia de la que pueda dar la Corte Suprema de Justicia. No hay precedente, y eso ¿verdad? generaría, ahorita no hay precedente. O sea, de que una corte contradiga a otra. Esta sería la primera vez que una Corte Suprema de Justicia contradiga a la otra, y ese precedente sería nefasto, sería dañino, dañaría la certidumbre, la seguridad jurídica del país. Y es que ahí es donde yo vengo y digo, pues, o sea, usted hacía una referencia al principio, hablando del Procurador de los Derechos Humanos, de cuál es la función del Procurador de los Derechos Humanos. Es decir, es defender los derechos de la población delante de los desmanes que pueda tener el que está en el ejercicio del poder. No si me cae bien o me cae mal, no si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿cómo se llama?, con la posición política del fulano que está detenido. Eso es interesante, porque realmente el procurador en este momento, es así en mi opinión, y fíjense que a mí el señor, pues yo lo conozco y no me cae mal, pero la realidad es que hoy por hoy no está cumpliendo ese deber, porque hoy por hoy está dejándose ir por sus propios intereses políticos, independiente que no sean partidarios, pero por sus intereses políticos, tomando decisiones y hablando en un momento determinado sobre lo que quiere hablar, cuando esto le conviene a la izquierda, pero no haciéndolo cuando le conviene o no a la derecha. Entonces está perdiendo la objetividad, y cuando uno pierde la objetividad, realmente pues viene una situación complicada. Ahora, independiente de lo que piense Arena, pues, o sea, porque yo comprendo que Arena tiene su propio punto de vista en la visión del país, pero desde la perspectiva de Arena, el señor en cuestión ha perdido, lo que yo estoy diciendo, la objetividad. Entonces, si ya la perdió y Arena ha dicho que no va a votar por él, la realidad es que independientemente de que nos guste si Arena está haciendo lo correcto, si Arena no está haciendo lo correcto, el que él sea el procurador es poco probable. Es poco probable porque necesita de los votos de ¿cómo se llama? Porque es elección de 2 tercios. De 2 tercios, ¿verdad? Entonces requiere 56 votos y no lo va a conseguir, o es muy poco probable. Así que eso es lo único que yo estoy diciendo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo bueno, como no, también estoy diciendo que no me parece que haya actuado adecuadamente. Mire, la candidatura sigue siendo válida, Sí. es decir, Ahora, no se puede descalificarlo, sigue siendo válida, pero inviable. Ahora, insisto, todo este rol, este papel que ha venido jugando, polémico, porque es un cargo polémico, va a tener un impacto en la que obviamente va a tener que someterse, son 11 personas, y creo que no va a ser muy fácil ni tampoco difícil. Pero eso ya no lo entendí, ni fácil ni difícil, sino todo lo contrario. Sobre todo porque también hay otros partidos, a eso voy, porque también hay otros partidos que no dejan de expresar sus intenciones de querer reelegirlo y verle desde el punto de vista de las negociaciones políticas a las que nos hicimos referencia al principio. Las negociaciones políticas suelen ser determinantes, independientemente a eso me refería. de las posiciones anticipadas que los partidos políticos puedan tomar. La misma inconsistencia política en la que los partidos someten a consideración estos cargos, lo hacen en un balance a uno de decir, bueno, puede... Correcto. No puede, pero sí puede, ¿verdad? Que es el tema de tibio. Y en ocasiones las manifestaciones de oposición pueden ser estrategias políticas. Pueden. Exactamente. Estrategias de negociación, por ejemplo. Sí, yo de verdad creo que para Arena este no es el procurador de derechos humanos que deberíamos de tener, creo. Sin embargo, de los funcionarios dispensables, desde el punto de vista de Arena, creo que es uno de esos funcionarios dispensables. Es decir, bueno, en lugar de ceder un espacio en Corte de Cuentas, que no se lo van a dar, o ceder espacios estoy totalmente de acuerdo. En el Consejo Nacional de la Judicatura, en donde sí puede presionar, entonces puede ceder al Procurador de los Derechos Humanos. O sea que puede haber una especie de arreglo. Pero vuelvo a decir,
El defecto está de origen y es precisamente porque políticos eligen a personas que no deben ser políticos. Y entonces ahí es donde viene el gran conflicto, ¿verdad? Porque te doy a este si vos me das a este otro y entonces nos ponemos de acuerdo. La cuota de negociación que tiene. Amarrados por anticipado y generalmente así es en la parte del Ministerio Público. Todo Es más, esto que hemos hablado tiene que ver con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí va a terminar todo. Ese es el eje que está predeterminando estos problemas de estas elecciones de funcionarios de elección de legislativo. Hablemos y coronemos un poco el análisis de este día sobre la base de por qué razón esto es así. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Vamos a ir ya prácticamente buscando concluir con el análisis de estos temas que hemos propuesto aperturar la semana. Sin duda alguna, el tema de la elección de cargos, como los que hemos mencionado, tienen que ver precisamente, dicen ustedes, y particularmente Ulises, con el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia. A ver, quiénes se van, quiénes se quedan y por qué razón esto es así, para entender un poco mejor y coronar este análisis. Ulises. Bueno, es que esto tiene que ver, por encima de todo, con las pretensiones políticas de los partidos políticos, y es el hecho de que generalmente los abogados estamos acostumbrados a creer que la norma, que la ley, que la Constitución es lo máximo y que debe de aplicarse e imponerse a todos. Sin embargo, los políticos y los partidos políticos piensan de otro modo. Y los partidos políticos y los políticos es el poder, la posibilidad de imponer conductas o comportamientos a otros e incluso la posibilidad que tienen de crear la misma norma jurídica, la misma Constitución. Nosotros tenemos un sistema en el cual hay cierta garantía de estabilidad del sistema a través de la Constitución escrita, porque no se puede cambiar la Constitución escrita arbitrariamente, tiene que pasar por 2 asambleas legislativas como mínimo, porque hay otros preceptos que no pueden cambiarse y para poderlos cambiar tendría que cambiar esos preceptos primero, de modo tal que necesitaríamos 4 asambleas legislativas. Es un camino realmente bastante difícil, pero si hubiese, por ejemplo, la pretensión de algún partido político de dominar el Estado, de apropiarse del Estado, eso necesitaría poder controlar el poder de derogar, modificar y de extinguir preceptos constitucionales. Porque si se hace desde ahí, y no solamente con la extensión de la competencia que establece la Constitución, leyes, decretos y reglamentos, sino que incluso extendido a los actos políticos y actos administrativos, desde ahí en consecuencia puede generar y gobernarse todo. ¿Son movimientos en la sala o hay cambios en la sala? Entonces, así de manera concreta. No, debe de haber cambio en principio. Pueden ser reelectos. ¿Cuántos? 4 de la sala de lo constitucional y una que está en la sala de lo civil. ¿Pueden ser reelectos ellos mismos? Pueden ser nuevos o de los mismos pueden estar dentro de la... Sí, pero lo que pasa es un poco eso, pues, o sea, por una extraña circunstancia, en el 2018 se van a elegir a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y por la ley, si alguien es elegido dentro de la Sala Constitucional, solo puede estar en la Sala Constitucional. Es así, ¿no es cierto? Por una resolución de la misma Sala de lo Constitucional, porque eso no está en la Constitución. Pero ahí nadie meta mano, nadie diga nada. Es un precepto creado jurisdiccionalmente establecido. Exacto. O sea, por la razón que sea en este momento, digamos, así es. ¿Eso es cuándo? ¿En qué fecha es? En el 2018. Entonces, pero eso es para la remoción o modificación de una sala para la otra, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? La Asamblea Legislativa dice Juan Pérez a la Sala de lo Constitucional, ¿es así? Los de la Sala de lo Constitucional sí lo determina en los momentos en que terminan los periodos, lo determina la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, no. ¿Perdón? Y si no... No, es que cambios. En el 2018 se van a elegir 5 magistrados. Así es que terminan los periodos de 5 magistrados. Cada 3 años terminan 5 magistrados propietarios y 5 suplentes.
Ahora, en el 2018 es un caso inédito porque se eligen a 5 magistrados, que es la tercera parte de la Corte, y 5 suplentes, ¿verdad? Pero esos 5 magistrados que se eligen, 4 son de la Sala Constitucional. Entonces van a ir 4 nuevos, o los mismos, pero no lo creo, 4 personas a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional toma decisiones por 4. Per 4. ¿Y por qué no cree que van a en ir inconstitucionalidades? Ahí va a ser el FMLN, así como estábamos hablando de la ¿cómo se llama? Del procurador. Sí. Ahí va a ser el FMLN el que... las cuotas de negociación. No, es que el FMLN piensa que estos pertenecen a Arena, cosa que no es cierto, porque 2 son de derecha y 2 son de izquierda. Los 4 magistrados, con todo respeto lo digo, no pertenecen a nadie, son machos sin dueño, pues, o sea, entonces, y lo digo con respeto, pues, o sea, pero estos 4... A pesar de que no lo... yo de hecho aprecio a pesar de que no mucho lo... Algunos sí, otros algunos, no. Vea. Algunos sí, no. Yo no de quiero hecho, decir la palabra, me quedaba así, ¿verdad? A pesar de que no mucho, cuando estuvo usted ahí. No mucho les caigo bien. Sí, ahí en la... ¿Cómo no no? Mucho, ahí en el Instituto de Medicina Legal. No, lo peor es en la sala de lo penal, pues, o sea, pero es otro rollo. No cuando usted conste. No, aclaramos. Ni Rosa María, porque tampoco, sino que la que vino después. Pero bueno, la cuestión es que esa es la importancia, que 4 que toman decisiones, que es lo que decía el licenciado Guzmán, que 4 que toman decisiones, por ejemplo, esto es inconstitucional o no es inconstitucional. Lo que ahora va a pasar con el famoso incremento del 13%. 13%. ¿Quién lo puede decidir? La Sala Constitucional. ¿Qué tal si no hay una Sala Constitucional que no sea independiente, sino que sea de un partido político? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya ese partido político, cualquiera que sea, que tenga ínfulas más o menos totalitarias o autoritarias, va a terminar haciendo lo que le dé la gana, porque el último vaya a dar, el último eslabón que se rompería para la democracia sería la Sala Constitucional. Por eso es que estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Guzmán. Hacia eso vamos. Correcto. Es decir, ahí vamos. Y cualquier cosa, sea o no competencia de la Sala de lo Constitucional, bastaría con que la Sala de lo Constitucional diga que es de su competencia para que se convierta en una sentencia. Y de ese modo podría controlar absolutamente todo. Por eso es que en esa elección de los magistrados próximos de la Sala de lo Constitucional es vital para las pretensiones de algún partido político que tenga pretensiones autoritarias. O totalitarias. O totalitarias, porque más bien podría... el autoritarismo ya comenzó y podría llegar hasta un totalitarismo. Luego, en esa sala también de lo constitucional, lo peligroso, que en un principio era adversado y criticado por el Frente, es que la sala de lo constitucional le criticaban y todavía lo siguen criticando, pero no es que no les guste, ahora no les disgusta, sino que ahora les parece bien el hecho de que excedan sus propias competencias. Así como, por ejemplo, en esta sentencia de la sala, con relación a la declaratoria de inconstitucionalidad de los magistrados de la Corte de Cuentas, que en un párrafo en particular sale diciendo la Sala de lo Constitucional, no obstante que dice la Constitución que nuestra competencia son la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, nosotros también debemos de controlar cualquier otro acto administrativo y en consecuencia extiende la competencia. Eso, con un partido político que controle a la sala, estaría controlando absolutamente todo de los demás poderes del Estado. A ver, esa es la almendra de toda la, es todo el lío. De toda la antesala de los temas de elección que hemos hablado. Correcto. Ese era el propósito, conocerlo desde la perspectiva de ustedes y así de esa manera muy explicativa, para que nuestro público obviamente esté más claro de qué se trata todo esto. Bueno, no me resta más que jugándonos agradecerles. el país así de claro, el tipo de Estado y de sociedad con estas y la elecciones. amplitud de los derechos individuales. Con estas elecciones. La sala es la antesala. Doctor Fortín, gracias por haberme acompañado. Gracias también, Ulises. Gracias. A ustedes, gracias por haber estado atentos. Deseamos una pronta recuperación para Douglas Mejía, que también nos iba Avilés, que nos iba a acompañar este día acá en el programa, pues que se recupere pronto. Gracias, los espero en radio hoy a las 6 en punto por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásela bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.